Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que estén viendo este videito. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el interesante tema de la autoestima. Y tenemos el día de hoy un invitado que es Héctor, que nos va a platicar también un poco desde una óptica distinta sobre este tema, desde su propia experiencia, porque bueno, pues él ha atravesado por diversas circunstancias y ha salido airoso de las mismas. Entonces platicaremos con él al respecto y pues le doy la bienvenida tanto a Héctor como a Ana Paola, que el día de hoy, pues como en cada programa, estamos haciendo esto juntos. Y pues bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estemos hablando también de estos temas que de hecho ya se había hablado un poco en anteriores situaciones. Siempre ha sido como un tema en auge, sobre todo en lo que es la salud mental y en general de todas las personas. Y yo creo que es un tema ahorita en auge porque ahora se ha estado desconstruyendo todos los significados de ciertas situaciones, ¿no? Y inclusive yo creo que un debate que por eso yo invité a Héctor a este tema que tuvimos con él hace un tiempo fue como la distorsión de significados referentes a la autoestima. Entonces, por eso yo creo que es tan importante también definir si la autoestima nos es funcional o no funcional, o hasta qué punto qué es autoestima o qué no es autoestima, de hacer como ciertas definiciones o inclusive darle un nuevo nombre a lo que podríamos considerar que es esta parte importante en la situación de cada individuo de sentirse la seguridad o lo que llamamos autoestima, ¿no? Yo creo que para empezar hay que poner una definición o cómo es que históricamente se ha ido desvirtuando o nos hemos ido confundiendo a lo mejor, ¿no? Perfecto, pues bueno, para empezar un poco a platicar sobre el tema, el término autoestima evidentemente tiene tantas definiciones como libros se lean al respecto o como videos se vean o podcasts, etcétera. Sin embargo, podemos definirlo simplemente, o sea, como los elementos más básicos, sería la autopercepción que uno tiene de sí mismo. Okay. Y evidentemente, dependiendo de los distintos modelos terapéuticos, se le da mayor o menor relevancia al tema de la autoestima. Algunos modelos conocidos como postmodernos, de alguna forma ya no se basan tanto en el tema de la autoestima, ya no lo utilizan tanto, salvo que el consultante pues lo tome como referencia. Es un poco como cuestiones de espiritualidad, cuestiones religiosas, cuestiones de ciertas costumbres. Si el consultante lo trae al consultorio, pues evidentemente se retoma. Y desde un punto de vista postmoderno, desde los modelos terapéuticos postmodernos, se retoma no como para cuestionarlo, sino para ayudarle al consultante si es un tema que le hace bien, que le agrada, que le sirve, pues se utiliza un poquito el mismo término. Contrario a como se hacía en otros modelos, en donde a lo mejor se le cuestionaba duramente sobre sus creencias y Mm. de alguna forma se le intentaba corregir, ¿no? Por eso se tiene mucho este meme de que la psicoterapia es el único lugar donde el cliente nunca tiene la razón. Desde los nuevos modelos Mm. postmodernos ya no es tan así. Mm. En muchas ocasiones sí tiene la razón y en algunas otras ocasiones no tiene la razón, más no desde un punto de vista negativo, sino al revés. Eh, Tiene de alguna manera, no tiene la razón porque se ve de una forma muy crítica, muy negativa. Y a Okay. veces la idea es ayudarle a verse desde otra perspectiva. Este modelo, este término de la autoestima, tiene su origen, por decirlo de alguna forma, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Un psicólogo llamado William James fue uno de los primeros en hablar sobre este término en un libro que se llamó Los principios de la psicología. Él hablaba antes de introducir el término, él hablaba de un estudio desde el yo conocedor y el yo conocido. Sería un poco como desde lo que yo conozco de mí y desde lo que yo no conozco o desconozco de mí. Y entonces que la construcción de estos dos yos, el yo global,
que era un yo conocedor y un yo conocido, surge este término de autoestima. Este desenvolvimiento de estos dos yoes van forjando una autopercepción de uno mismo. Y entonces, a partir de este término, pues se empezó a popularizar. Podríamos decir que posteriormente hubo otro psicólogo llamado William James, llamado Abraham Maslow, luego hubo otro llamado Carl Rogers, y así sucesivamente, que fueron de alguna manera contribuyendo a que este término se fuera popularizando y ampliando. Desde los nuevos modelos terapéuticos, como lo comentábamos hace un instante, ya no se toma tan en cuenta este término, se toma como una metáfora más, como una forma más de explicar lo que convendría que fuera sano o no sano. Y hay algunas posturas que indican que, aunque se puede seguir trabajando con el tema de la autoestima, en realidad no hay como un punto cúspide al cual llegar, ¿no? Es como el tema del autoconocimiento, ¿no? No es que de repente llegas a un punto y dices, bien, yo ya me Acabé. autoconocí por Ujú. completo, se finí, se acabó y vamos a otra cosa, sino que se entiende que es algo inacabado, ¿no? Algo que pues a lo que nunca se termina porque uno mismo va cambiando, ¿no? Entonces el término de autoestima, digamos que es un poco como, en palabras más coloquiales, ciertas percepciones, ciertas emociones y ciertas conductas que nos permiten sentirnos bien con nosotros mismos y con el entorno. Ok. Natalia Brandel, que es uno de los que ha escrito varios libros al respecto, él menciona que la autoestima es algo que se tiene que seguir desarrollando en todo momento, que no hay un punto cúspide o culminante para decir yo ya acabé con este tema, y que por el otro lado no hay personas que vengan en ceros. Es decir, no hay personas que en realidad no tengan ningún trabajo previo, consciente o inconsciente, de esto llamado autoestima. Y aunque hay muchos pequeños pilares, por decirlo de alguna manera, que conforman esto que se llama autoestima, los más habituales, los más frecuentes que se pueden encontrar en cualquier libro son autorrespeto, autorreconocimiento, autoaceptación, autovaloración y autosuperación. Entonces, en términos generales, es como un constructo que a su vez se tendrían que trabajar en otros pequeños ladrillos, por decirlo de alguna manera, para que la sumatoria de todos ellos nos dé una autoestima sana. Anteriormente, digamos en el siglo pasado, se partía de la idea de que había tres niveles de autoestima: autoestima alta, autoestima baja y autoestima media. Sin embargo, como que la gente decía, es que yo no sé si estoy en autoestima baja, si estoy en autoestima media, si estoy en autoestima alta, si ya me pasé de lo idóneo, porque en Ok. teoría el chiste era no pasarse, ¿no? Ni estar muy abajo, ni estar muy arriba, sino que estar como en medio. Y entonces los nuevos modelos que siguen hablando de autoestima, lo que dicen es, quitémonos de broncas, solamente hay dos niveles: autoestima sana y autoestima baja. La autoestima sana sería, como lo mencionábamos hace rato, una autopercepción en la cual uno se siente a gusto consigo mismo y no Ay. podríamos decir la convivencia. Y la autoestima baja, podríamos decir que se subdivide en dos percepciones, que es autoestima baja aceptada, es decir, yo siento que tengo mi autoestima baja, siento que me ha ido mal, siento que tengo que trabajar en ello, que generalmente se traduce como en acciones pasivas, ¿no? Personas que hablan muy bajito, personas que de alguna manera no participan, personas que tienden a decir que sí para todo, etcétera, etcétera. Digo, estoy diciendo como los tópicos más habituales. Sabemos que el ser humano es muy complejo y no hay una persona que caiga por completo en alguno de estos puntos. Y la autoestima baja rechazada, que es cuando la gente finge que tiene una autoestima sana, aunque sus conductas podrían reflejar que no. Y Ujú. aquí, en este entorno, podríamos decir que toda conducta agresiva estaría denotando conducta baja rechazada. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que una persona con una autoestima sana no utiliza la agresividad como forma de vincularse con los demás.
La agresividad sería la imposición de sus ideas, necesidades, gustos, etcétera, sin prestarle verdadera atención a lo que el otro requiere, necesita, le es benéfico. Entonces, grosso modo, este sería un poco como el modelo que actualmente se maneja en el tema de la autoestima, recordando que pues no todos los modelos terapéuticos le prestan demasiada atención al punto y que no todos lo hacen desde la misma perspectiva. Algunos modelos también más cercanos a filosofías, por ejemplo, orientales, tales como el budismo, el taoísmo, consideran que la autoestima tiene que ver con el ego y que mientras menos ego tengamos, mucho mejor, y entonces como que la autoestima no le ven algo a lo cual habría que trabajarle, sino al contrario, algo de lo cual habría un poco como desprendernos de. Que se Y la desde aprender a otros soltar puntos, todo, exacto, que sería inclusive un a uno poco mismo como y nuestro aprender, propio cuerpo material. exactamente, es un poco como pues dejar de prestar un poco tanta atención a esta autopercepción o a la percepción que tienen los otros de mí. Y desde otros puntos de vista, la autoestima es un invento, bueno, no como tal un invento, sino más bien un término que se utiliza de forma capitalista para patologizar a todos los individuos, porque en estricto sentido podríamos todos, si partimos de que este concepto nos hace clic, podríamos todos decir, pues, que en general todos tendríamos que trabajar algo relacionado con la autoestima y sabemos que, bueno, pues eso implica acudir a psicoterapia, implica a veces medicarse, implica pues todo un cúmulo de alternativas que finalmente pues son herramientas del capitalismo para terminar patologizando a los individuos. Claro. También por eso muchos modelos ya no les gusta mucho la palabra. Pero Ok, bueno, grosso modo, es un sí. poco lo que les quería compartir sobre esto. ¿Cómo ven? Claro, muy bien, muchas gracias. Pues de hecho, un poquito de eso también me imagino que fue a lo que se refirió Jordan Peterson, que fue lo que la postura que en este momento a lo mejor si nos puedes ayudar a expresar o desarrollar un poco más, Héctor. Ok, primero que nada, hola a todos ustedes. Mm, se puede ver, bueno, hasta donde yo lo tengo entendido, es como un rechazo del concepto como tal, desde dos puntos de vista. El primero es en el sentido de las ciencias sociales o en el sentido científico, es porque un concepto como el autoestima no permite predecir. Y aparte no es no hay como que un proceso lo suficientemente robusto como para poder medirla, que según una de las escalas es la escala de Rosenberg, pero solamente es un cuestionario, bueno, es el cuestionario más popular que existe para medir la autoestima, pero solamente mide 10 puntos o 10 preguntas, lo cual no te da ¿cómo se llama? Un buen punto de partida para poder definirlo. Y además, considera que dentro de todas las investigaciones que hay aproximadamente más de 8,000, 80,000, no recuerdo bien la cifra de estudios o publicaciones al respecto, y aproximadamente a $10,000 la publicación, pues básicamente solamente es un término que surgió para pues generar dinero, como una cultura popular. Este, y además ¿cómo se llama? Todos los resultados que salen de todos estos estudios, este, logran, como encerrar la autoestima como una subdivisión de otro modelo que existe, que es el modelo de 5 factores de personalidad. Por lo tanto, no se sostiene por sí solo. Eso sería en el sentido, científico, digamos. Y otra es en el sentido, de psicología social, que lo ve, como los psicólogos sociales definen la autoestima como que deberías de sentirte bien sobre ti, sobre quién eres, pero eso no tiene utilidad, porque lo que de verdad tendría utilidad es que deberías de sentirte bien sobre lo que podría ser, porque no es mala idea en papel, pero pero se tiene que indicar con precisión, o sea que deberías de tratarte a ti mismo como valioso, pero solamente es por
o sea, valioso por tu potencial. Que una vez, que debes de concentrarte en quién te puedes convertir, no en quién eres. Conocer tu realidad, sin importar cuál sea ella, o sea, puedes, ser ¿cómo se llama? Puedes estar deprimido, puedes ser nihilista, puedes ser, estar, sumergido en cualquier situación, problemática con tu familia, problemática con otras personas o simplemente problemas contigo mismo, pero debes de conocer tu realidad, además, solamente considerarla, pero salir de eso y conocer tu potencial, y una vez que sepas tu potencial, eso manifestarlo. Entonces, ese es como que el concepto que él ve como alternativa a toda la onda de los psicólogos sobre la autoestima. Ya. En el concepto de la autoestima me suena como este punto donde los psicólogos a lo mejor en los años, no sé, qué serán, 70s, 80s, como que empezaron a utilizar mucho estos libros de autoayuda, ¿no? Y que se pusieron de moda y que en dado caso llegó un punto en donde pareciera más como este ejemplo de capitalismo, como un, no sé, estilo Santa Claus, donde quiero explotar más esta idea familiar en sí. Ellos quisieron explotar más esta idea de autoayuda para sacarle provecho y hacer una situación de autoayuda con la autoestima, porque todos tenemos como un parámetro y tú puedes generar una evaluación de ti mismo, y por eso yo creo que está este contraste donde estás rechazando, bueno, esta persona está rechazando la idea de medir o que cada uno pudiese medir o tener este valor en una situación capitalista. Sí, eso iría el primer concepto, o sea, de Ujú. cómo reducir cualquier concepto nuevo que sacan los nuevos psicólogos o nuevos científicos y psicólogos como un producto que puedes vender. Ujú. Y ya de ahí Que lo salen todos. empaquetas como si fuese una situación de compra todo este conjunto de ideas que te van a hacer bien y analízate y con eso vas a aumentar tu autoestima, ¿no? Ajá, sí, lo ven algo como una idea fácil de propagar, fácil de vender y fácil de generar dinero a través de ella. Ok, y en el siguiente concepto de manejo de ideas como que no necesitas vincular tu misma perspectiva por quién eres en este momento, sino como visualizando en un futuro el potencial que puedes llegar a ser. No sé si pudiese caer en el punto en el que si no quieres visualizarlo, no sé cómo desarrollas o cómo mides tus parámetros de estar llegando al punto o la meta final. Hasta donde yo tengo entendido, es ¿cómo se llama? Tu percepción de ti mismo no importa. O sea, lo ve en el aspecto de las personas, todas buscamos o tenemos el conflicto sobre el significado de nuestras vidas y todo ese rollo filosófico. Am, pero aquí lo que él dice es que el significado de la vida es o sea, se obtiene o se adquiere a través de la responsabilidad. Una vez que adquieres una responsabilidad, es como tú le das sentido a tu propia vida. Y eso ya no tiene nada que ver con tu percepción sobre ti mismo. Entonces es lo que haces en cuestión de tus acciones, es la valorización que te das, No, bueno, según Jordan porque son Peterson, responsabilidades. es irrelevante o sea, en el sentido de sentirte bien, digamos, porque ahí para él es más importante el modelo de 5 factores de personalidad. Entre ellas, por lo que he estado viendo, está una que es la estabilidad emocional, que es, o sea, prácticamente cómo te sientes tú, pero en términos generales, sin considerar el concepto de uno mismo, en el momento en el que adquieres una responsabilidad o en el momento en el que logras algo, o sea, ya biológicamente se produce esa sensación de satisfacción o esa sensación de sentirte bien.
Entonces, digamos como que se, se pone la palomita, se cancela ese asunto, y ya puedes pasar a lo que sigue. Y cómo, bueno, si al final del día manejan una potencialidad con una finalidad, como lo mencionaba antes Carlos, se supone que en teoría, pues como vamos evolucionando y vamos generando nuevas tendencias de nuestra vida o nuevas perspectivas, ¿cómo sabemos que tenemos un potencial con finalidad o hasta qué potencial podemos llegar? Porque es tan ambiguo. Mm, pues ahora sí que yo soy la persona menos indicada para hablar sobre cuál es la finalidad de las cosas, Ajá, pero hasta donde entiendo la perspectiva, o sea, no es sobre saber la finalidad de todo, pero sino de darle un fin a tu vida. O sea, es la idea de que no hay propósito, pero tú te puedes dar uno a ti mismo. ajá, ok. Ujú. ¿Algún Entonces, comentario? Bueno, y respecto a esto, ¿tú sientes afinidad por esta posición de Jordan Peterson? pues hasta la actualidad es como que la que más me hace sentido. Ok. ¿En qué aspecto sientes que lo que escuchaste de esta persona fue lo más que te llegó a creer que esto era lo más afín a ti? Mm, pues en el sentido en el que yo no tengo la posibilidad de, digamos, mm, percibirme a mí como tal. No tengo, no tengo una opinión sobre mí. Bueno, si así hablamos en términos del puro autoestima, o sea, yo no sé, no puedo procesar esa idea. No puedo, no sé si es parte de la depresión o algo así, pero o mi idea sobre mí o no existe o no es positiva. Ok. Entonces, si no, si eso le sumas, ¿cómo se llama? Mm, no, razonándolo, no veo una forma posible en la que cambiar o tratar de generar una percepción sobre mí, solucione mis problemas. No veo forma en la que se relaciona una con la otra, no hay causa-efecto, no veo No le posibilidad. das la Entonces, importancia. ajá, o sea, no, si no veo, ajá, No como ves ni te dije, no siquiera veo. la funcionalidad de considerar como un objetivo de manejar el concepto de la autoestima, porque en realidad en sí es vivir la vida e ir viviendo los momentos y solucionándolos conforme vayan saliendo, mm, pues sí y no. ¿no? O Ok. sea, sí, no, o sea, no le veo función, no le veo causa, no le veo, si lo tratamos de reducir a lo más simple posible, pensar bien de mí, no siento que solucione cualquier problema en mi trabajo o en mi vida o con cualquier otra persona. Es- mm, entonces me hace sentido ignorar, digamos, todo este asunto y nada más, o sea, ver las cosas como son, como lo que y a lo mejor nada más contemplarlas como en cosas a considerar al momento de tomar decisiones. Ujú. Yo todavía no soy, digamos, como capaz de hacer el siguiente paso de adquirir una responsabilidad. Eh, pero Pero me imagino que serían grados de responsabilidad, porque tienes un gato, eso ya es una responsabilidad. mm, pues sí, se podría decir. Sí, yo creo que son grados de responsabilidad. Digo, si nos levantamos todas las mañanas y nos bañamos y nos lavamos los dientes, ya lograste algo. O sea, es un grado de responsabilidad, cuidas de ti. Mm, pues sí, y en ese sentido, a lo mejor sí podrías decir que me siento lo suficientemente bien como para ser funcional. Ujú.
mm, pero no lo atribuyo a que me siento bien sobre mí. O sea, si lo quisieras ver, o sea, desde el punto que tú manejaste, pues me Ujú, siento bien de que tengo un gato, ujú. entonces pues, lo cuido, pero mm, sí, no lo relaciono al yo, digamos. Entonces Ok, sería como que mi punto de vista. perfecto. ¿Algún comentario, Carlos? Sí, me parece muy interesante la perspectiva. Bueno, primero, creo que, aunque ya lo hemos platicado en otros videos, a lo mejor la gente pues, solo está viendo este video por alguna razón. Y entonces a veces conviene ser un poco redundante, que a uno le parece que es redundante, pero igual y no, porque es la primera vez que a lo mejor alguien nos ve. Ok. Eh, Desde puntos de vista filosóficos, se parte de la idea de que el ser humano no tiene acceso a la verdad, verdad con V o de vaca en grande, en mayúscula, que en realidad al no tener acceso a la verdad, es decir, al no poder conocerlo todo y estar 100% seguro de que esa es la verdad, el ser humano lo que hace es generar hipótesis, generar ideas de qué es, en este caso, el amor hacia uno mismo, el tener dignidad, el verse a sí mismo desde una óptica positiva, y se van generando como ciertas ideas y algunas de esas ideas en ocasiones se intentan contrastar científicamente. En ciencias sociales lo que se hace pues, son estudios, por ejemplo, estudios cuantitativos, que es identificar cierto número de personas y tratar de generalizar eso obtenido bajo ciertos parámetros. Ejemplo, si yo hago estudios con adultos, pues no podré generalizar lo que estoy obteniendo a los niños o a los adolescentes, porque solo estudié adultos. Pero además aquí viene una problemática maravillosamente genial que es que se ha encontrado que lo que se puede evaluar en una población, por ejemplo, en franceses de 40 a 50 años, pues no equivale a lo mismo a mexicanos de 40 a 50 años. Es decir, dependiendo el entorno, pues se tendrá que evaluar en cada lugar de forma diferente. Y aunque se han hecho muchos intentos por trasladar, traducir las investigaciones que se realizan en otros lugares mediante ciertos cuestionarios, por ejemplo, la realidad es que algunos términos son intraducibles de una lengua a otra y entonces se tiene que modificar, pero si se modifica quizá ya no se esté evaluando lo mismo. Y entonces al final resulta que llegar a conclusiones es súper complicado porque a lo mejor yo llevo a cabo una encuesta para evaluar el nivel de autoestima en adultos de 40 a 50 años mexicanos, bueno, de 20 a 50 años en México, en la Ciudad de México, pero a lo mejor, no sé, solo es válido para la Ciudad de México y no es válido para Puebla, no es válido para Guerrero, no es válido para Tijuana. Y entonces, mucho de lo que se supone que es científico, evaluado, medido, se tiene que tomar como con pinzas, ¿no? Porque quizá no es generalizable. ¿Y por qué queremos generalizar? Pues porque eso nos da cierta tranquilidad, porque como nos genera mucha incertidumbre darnos cuenta de que no sabemos casi nada, como lo decía, se supone Sócrates, escrito por Platón, porque Sócrates no escribió nada, la famosa frase de solo sé que no sé nada, pues nos genera un chorro de incertidumbre, de zozobra, de miedo. Entonces, bueno, terminamos diciendo que sabemos, pero al final solo son ideas, Sí, claro. ¿no? Y al final, ¿no crees? Bueno, siento que, eh, bueno, obviamente no se puede estar generalizando porque cada parte, inclusive de la región del país, hasta por el clima, hay una situación en la que uno se puede sentir más contento o más alegre con ciertos parámetros y su nivel de, entre comillas, valoración, de satisfacción, de alegría pudiera diferenciarse porque a lo mejor los del norte con que ya haya llovido un mes, un mes completo y que ya pudiesen tener como más comida, con ellos ya se sienten súper satisfechos y nosotros en el momento en el que somos de tierras muy fértiles más al sur,
estamos súper acostumbrados a que la comida hasta se puede echar a perder y ciertas cosas que necesitamos agregar a nuestra vida son las que nos aportan más felicidad que inclusive otras personas que a lo mejor viven en otros contextos del clima, simplemente. Este, pero más allá de esto, ¿cómo poder medir? A lo mejor creo que tendríamos que dejar más allá de la situación social, a lo mejor, porque también podría ser una comparativa, porque siempre estamos intentando hacer una comparativa social de cómo nosotros nos sentimos en perspectiva y en comparación de otros y cómo es que yo no puedo o no tengo y eso es lo que en medición de las cosas materiales, en medición del canon estético, en medición de qué es lo que la otra persona ha conseguido en cuestión de grados de trabajo, de carrera, puedes tener o no tener, porque también la misma sociedad nos implica qué es lo que tendríamos que haber realizado en tal edad o con tanto dinero pudiéramos seguir teniendo a tal edad, ¿no? Entonces, en esa comparativa y entre el canon social que se tiene estipulado de acuerdo hasta las regiones o de acuerdo al país o de acuerdo a las edades o contextos sociales y épocas, entonces nos vamos midiendo. Muchas veces yo creo que a lo mejor por eso empezaron como las mediciones sociales sobre la valoración de la autoestima en comparación, yo creo, porque en la vida te dicen, no, pues de tal edad a tal edad tienes que estar en la escuela, de tal edad a tal edad ya tienes que haber conseguido trabajo, de tal edad a tal edad ya tienes casa, ya tienes familia, ya tienes hijos y ya a la tal edad ya vete a pasear por el mundo porque tienes mucho dinero y ya la hiciste y ya terminó, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos midiendo por este esquema o este patrón de comparación, tanto la sociedad, tanto con la situación de que nos dicen, ¿no? Y en otro punto, yo bueno, tuve ¿cómo se llama? Un grupo de asesoría con Rudy García, que es el que antes les había mencionado, y a mí me gustaría mencionar que él sí, cuando hablando del empoderamiento femenino, mencionó 4 esquemas de lo que sería la autoestima, que a mí me parecieron importantes, sobre todo porque a mí la autoestima sí es mi eje central para poder yo hacer mis cosas y que yo considere que soy una persona sola. Al final del día, ¿en qué te concentras si eres una persona que no está casada, que no tiene tu familia cerca y que tu familia está en su onda y yo estoy en la mía y que en dado caso los amigos, sobre todo en la edad en la que yo estoy, o ya se casaron, o están haciendo sus cosas o tienen sus propias situaciones, ¿no? Entonces, para mí es mi eje central lo que sería la autoestima y poder desarrollarme en los 4 puntos que maneja, como sería, que es la autoproyección, que sería cómo te proyectas en ti y cómo yo me proyecto conmigo misma y con otras personas, qué es lo que yo quiero dar a demostrar de lo que soy, o más bien, qué es lo que yo siento que soy, y eso es lo que quiero dar a demostrar. Lo que sería la autoimagen, que ya es como un poco más el físico, que me cuida a mí misma, que me lave mis dientes, de que me levante temprano, que me cepille el cabello, que me sienta satisfecha como me veo. Entonces eso sería como el cuidado personal en la autoimagen. Sería la autoconfianza, que todo esto que es un proceso que te da la seguridad, entonces para llegar a la autoconfianza y tener la confianza en que yo, por ejemplo, tengo la capacidad por el hecho de yo haberme levantado, por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana, sé que el día de mañana puedo llegar a hacerlo y tengo la confianza en mí que a lo mejor si yo me pongo una alarma, voy a levantarme, ¿no? Entonces, como haciendo esos parámetros de saber que yo tengo la confianza en mí de porque ya había hecho ciertas cosas y que puedo lograr hacerlas, porque a lo mejor tengo 2 brazos y tengo la capacidad de mover cierta situación, entonces puedo llegar a tener cierta confianza en ciertas cosas y puedo irla creciendo con base a la voluntad y hacer ciertas cosas más, ¿no? Como irla evolucionando. También lo que sería la autorrealización. En la autorrealización, que es otro punto importante, que es como que es descubrir quién soy, qué es lo que me gusta y los puntos focales a donde se me quiero dirigir. En la autorrealización puede estar una carrera, puede estar un proyecto para poder tú subsistir económicamente, en ver cómo te quieres ir en vacaciones o qué tienes que hacer para poder alcanzar un proyecto.
no tal cual como una carrera, en fin, sino que también puede ser un proyecto a futuro que tú puedes llegar a alcanzar en un momento dado. Pero eso es proyectarte y como tener metas a futuro, ¿no? Entonces, bueno, también sería, esa es la autorrealización, porque tú te vas a sentir satisfecho en determinado momento cuando tú también ya sepas qué es lo que quieres y puede tus ideales ir concordando con tus acciones. Y eso es como un punto focal y un eje para que tú te puedas ir sintiendo satisfecho por la vida cuando vas haciendo las cosas y cuando se te van presentando los problemas. No sé si quieran algún comentario al respecto. Yo antes de que Héctor retome la palabra, porque Ujú. me parece que lo que menciona es interesante porque es una postura distinta a la que tú nos compartes hoy. Parte de lo que yo mencionaba brevemente era entender que todos son opiniones, nos Ujú. permite entender que no hay necesidad de que todos pensemos igual Claro, y nos permite, cuando estamos de este lado como psicoterapeutas, tratar de identificar cómo es cada persona y tratar de ver qué le puede servir a una persona. Por ejemplo, en el caso de Héctor, probablemente si él acude a psicoterapia, su terapeuta, su psicoterapeuta, hombre o mujer, convendría, o probablemente eso fue lo que ocurrió, que prestara atención a su forma de pensar y que a lo mejor planteara más perspectivas filosóficas psicológicas. Es decir, la diferencia entre la psicología y la filosofía es que la filosofía hace preguntas y deja muchos temas abiertos y la psicología trata de dar respuestas. Si bien es cierto que van muy de la mano, sí hay una diferencia en este punto. Entonces, probablemente un buen psicoterapeuta o una buena psicoterapeuta, al tener, en este caso a Héctor, como consultante, seguramente tendría un enfoque más hacia lo filosófico que hacia lo psicológico. Y al tenerte a ti como consultante, probablemente tendría un enfoque más psicológico, más de ejercicios puntuales, más de dar respuestas, más de dar como sugerencias como más específicas. Y al final ese es el objetivo, el tratar de ayudar a la persona, no haciendo que las personas se adapten a mi estilo, a mi forma de pensar, a lo que yo creo, sino yo como psicoterapeuta tratando de entender cómo funciona cada persona, claro. cómo vislumbran el mundo y tratar de darles aquello que honestamente sienta que les puede servir, aunque yo no piense esto. Por ejemplo, yo soy ateo y utilizo en muchas ocasiones ejercicios de gente creyente que dice yo creo en Dios y creo que todo esto es por Dios. Pues a lo mejor dejarles como ejercicio que recen 3 veces a la semana porque es algo que les sienta bien, Les da ¿no? paz. Eh, y les da paz, aunque yo no profese esa misma perspectiva. Evidentemente, si noto que hay algo que realmente les está haciendo daño, pues a lo mejor ahí sí sugeriría dejar de hacerlo. Pero es un poco como las nuevas perspectivas terapéuticas. Son perspectivas en las cuales el consultante no va a que le corrijan, sino que el consultante va a tratar de recibir algo que le pueda ser de utilidad. Y entonces, por ejemplo, la perspectiva que tú nos compartes es una perspectiva interesante porque puntualmente utiliza 4 conceptos o 4 pilares y a partir de ello ejercicios para ir desarrollando cada uno. La perspectiva que Héctor nos comparte, a su vez que viene de Jordan Peterson, es una perspectiva más filosófica, más en la cual no se centra tanto en esta autopercepción, sino más bien en encontrarle sentido a la vida, entendiendo que previamente no lo tiene, a partir de asumir ciertas responsabilidades, como sabiamente tú lo mencionabas, una responsabilidad propia de autocuidado, y además él está en otro nivel porque no solo cuida de sí, sino que cuida en este caso de otro ser vivo, que en este caso es un gatito. Entonces, evidentemente, cada percepción tiene pros, puede tener. Y lo relevante es identificar cuál es la que más nos conviene asumir, entendiendo que no es la que a mí como terapeuta me guste, sino que es más la que al consultante le sirva. Claro que si yo no tengo un amplio bagaje como psicoterapeuta,
pues lo más sencillo es, no, yo creo en esto y tú que vienes conmigo tienes que creer en esto, Claro. ¿no? Que es lamentablemente lo que en muchas ocasiones acontece. Y entonces uno como psicoterapeuta considera que hay consultantes difíciles. ¿Por qué difíciles? Pues porque no se adaptan a lo que yo quiero, no piensan como yo, no creen lo mismo que yo. Y entonces lo que vamos haciendo es que los dejamos de atender. Cuando quizá lo idóneo sería yo prepararme más para tener la capacidad de poder atender una gama más amplia y poder dar distintas opciones. Pero para todo eso, lo primero que yo como psicoterapeuta debo entender es que no hay verdad con V mayúscula, o si la hay, yo como ser humano pues no puedo acceder a ello. Es como la perfección, Claro. ¿no? No sé si existe, pero si existe, yo sé que como humano no puedo llegar a ello. Y entonces sí es un poco como ir también cambiando esta autopercepción. Pero bueno, fin de mi monólogo. No sé si Héctor nos quiera compartir algo más de lo que a él le ha servido a lo mejor. Pues en términos generales, pues creo que ya todo está bien dicho. Bueno, yo sí tengo unas preguntas, porque sí como me gusta este tema y he intentado como manejarlo y analizar muchas situaciones para inclusive construir un esquema de por qué estamos aquí o por qué sigo viviendo, y en mi eje me tuve que centrar en mí. Por ejemplo, en el hecho de que también hice una comparativa, en algún punto tuve este punto de debate con Héctor, y sí me pareció como un poco interesante y un poco como abrirme a otros panoramas, ¿no? Que al final del día también como intentaron, obviamente yo siempre he respetado a Héctor y yo, ya sabes que te quiero y te adoro, y que yo siempre te respeto en tus maneras de pensar, pero sí me gusta cuestionar y sí me gusta platicar y que me expliques un poquito más de tu pensar y saber hasta qué punto lo manejamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí considero que al final del día, si la autoestima se empieza a construir, se empieza a lo mejor a construir desde el punto familiar, y que el cómo aprendemos a creernos y a cuidarnos empieza desde la familia, desde el papá, desde mamá, ¿no? Y si al final del día, si a lo mejor no estuvimos tan cerca de papá o mamá, entonces empezamos a convivir con las personas que empezamos a convivir, nos dan ciertos parámetros de cuál es la vinculación o la importancia que nos dieron desde pequeños. No sé si esta tal vez fue como una situación en un crecimiento personal, porque todos tenemos un crecimiento de manera diferente y una temporalidad diferente de cómo construimos nuestra autoestima desde pequeños en conforme nos valoraron desde niños y cómo nos hicieron crecer. No sé cómo tú te sientes al respecto de cómo fue tu crecimiento, Héctor, en tu niñez, y cómo te sentías de valorizado en ese momento. Pues es que depende de distintas etapas de mi vida. Respecto a lo familiar, nunca he tenido, ¿cómo se llama? Problemas, digamos. A lo mejor en cuanto a términos familiares, si queremos profundizar en eso, mi único problema fue que como yo era bastante autosuficiente y demás, pues se me terminaba ignorando, entonces pues decía, no, pues él puede todo, entonces pues como para qué preocuparse por él. Y mi problema, digamos, fueron como que las demás personas. Pero ahora sí que regresando un poco más a lo primero que dijiste, y viéndolo ahora sí que ya desde mi perspectiva de 30 años, no, bueno, yo veo la vida más como una serie como Legos, como pequeños bloques sobre los que vas construyendo. Y en este caso no, ¿cómo se llama? Ninguno de esos bloques vendría siendo yo, sino que yo sería como que el todo. Y cada bloque, digamos, yo lo veo como un concepto, como un concepto que te ayuda a entender la realidad y sobre el cual puedes, definirla y moldearla o moverte a través de ella.
un ejemplo de esto sería como leí, por ejemplo, igual en mis anteriores terapias, me enseñaron lo de la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades. Entonces, mm, yo siento que hasta el concepto de autoestima que siento, bueno, no sé la verdad cuándo surgió, creo que lo dijiste, pero no recuerdo la fecha, como que es incorporado dentro de la pirámide de las necesidades, pero en sí no es un concepto que se sostenga por sí solo. Entonces yo siento que tiene como que precedente, o sea, ponerlo como un bloque más importante, el cubrir cada una de tus necesidades, mucho antes de pensar en ti mismo. Porque de hecho todos los resultados que vienen al seguir toda ¿cómo se llama? Todo el hilo que viene sobre, ¿cómo se llama? Sobre pensar bien sobre ti mismo, ya están incluidos dentro de las necesidades que necesitas cubrir como ser humano, que siento yo más que vienen como en como programadas en tu biología. Ajá, sientes que al final del día el hecho está cubierto y no necesitas como sobreanalizar las cosas. Ajá, sí se podría decir. Ujú. Pero bueno, es que no sé, por ejemplo, siento que en un punto podemos desvalorizar todo, no agregar ninguna situación de confianza ni seguridad en ti, no poder agregar como cierto valor o agregado, entre comillas, a ciertas cosas o ciertos actos que nosotros hacemos, o podemos valorizarnos y revalorizarnos o agregar un valor e intentar como sentir como cierta prioridad de nuestras acciones o hacernos sentir bien, darnos como nosotros nuestras pequeñas palmadas de una satisfacción. Es como cuando estamos cumpliendo años. Entonces, ¿por qué festejar un cumpleaños si es un año más? No sé si me explico como en mi mecánica. Eh, si en dado caso le estamos agregando un sentido de valor a un día del año en específico que ya no tiene un sentido porque tu día de nacimiento fue el único día en el que naciste. Estás agregando un valor a un año posterior, a un día posterior, con un pastel, una velita y que las demás personas se canten a tu alrededor, al menos en el contexto mexicano, que es un valor agregado. Puede haber valores agregados con diferentes más cosas, ¿no? No sé, como las diferentes responsabilidades que nosotros manejamos, que yo considero que el cuidar de un ser vivo ya es una responsabilidad, sea pequeño animal, mascota, hijo, lo que sea, ¿no? Planta. Eso ya es una responsabilidad. El agregar simplemente un valor agregado a un cumpleaños, que es algo pasajero, intrascendente, pues ya también es agregar cierto valor o cierto grado de, y en cierta parte también te genera una cierta, ¿qué es la autoestima? Cierto valor extra que le damos a las cosas, es cierta importancia extra que le damos a las cosas. El que las demás personas también valoricen o se acuerden de tu cumpleaños, te da un valor, te da una satisfacción, te da una alegría y te da cierta conciencia de que las otras personas tienen importancia para ti y tú le tienes importancia hacia ellos. Mm, pues ahí mi conflicto sería que ya entonces la definición ya se puede aventar por la ventana porque yo veo las cosas literalmente. Y ahí ya no estás hablando de sentirte bien sobre ti mismo, sino estás hablando de sentirte bien sobre la percepción de otras personas sobre ti. Entonces, bueno, ajá, sí, Ujú. pero Es que sí, también llega un punto en el que nosotros tenemos que aceptar que no podemos analizar o sobreanalizar qué es lo que está pensando, lo que está sintiendo o qué está agregando, ¿no? Otra persona en su conciencia de un concepto que yo ya tengo una simbología de eso. Por ejemplo, en el mismo situación del cumpleaños, para mí el que otra persona venga y me regale un pastel o simplemente que esté conmigo, significa que me da importancia al nivel que yo considero que es la importancia, considero cariño, considero amor
o considero como simplemente una sensación de apoyo o la presencia, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente tendría que ser así, a lo mejor en su concepto es otra situación, pero mi perspectiva y en mi simbología y además en el concepto significante que yo le quiero dar y que me hace sentir bien, es ese. Que al final del día yo sé que todo se maneja con perspectivas y percepciones, porque nunca, a lo mejor, no sé, yo por ejemplo puedo decir que la palabra lentes para mí tiene una simbología o una percepción, pero a lo mejor no va a ser la misma simbología y percepción a pesar de que sea el mismo objeto del que tú tienes. Y eso lo sé y estoy consciente, pero yo elijo que esta simbología y este concepto que yo tengo hacia un objeto sea muy parecido al tuyo para poder seguir subsistiendo en esta vida y para que nos podamos entender, entre comillas, lo mejor posible. Y sin embargo, nunca vamos a tener un entendimiento 100% porque no vamos a estar, o sea, cada persona es un mundo. Que lo obtenemos a lo mejor en la simbología lo más parecido posible, eso es así. Pero por lo menos me sigue permitiendo ir caminando, dando un paso tras paso para poder seguir en este camino y a lo mejor en la comunicación y que nos entendamos lo entre comillas mejor posible. No sé si me di a entender. Pues, o sea, a lo mejor lo único que podría responder, o sea, sí veo a lo que vas o de dónde vienes. em, mm, pero es un asunto ya sobre perspectiva. O sea, tú... mm, 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 tú filtras la realidad todo iniciando desde ti, Claro. lo cual no es malo, o sea, no lo considero malo, este, pero, o sea, en mi perspectiva es algo que yo no entiendo, Mm, porque yo siento que bueno, yo creo que el yo solamente es algo que debes de, mm, ¿cómo se llama? De considerar hasta el punto en el que, digamos, como que satisface su existencia, digamos. O sea, el yo te debería de importar nada más hasta el punto en el que no sientas, no sientas dolor, no sientas sufrimiento, pero más allá de eso ya estás jugando con como lo que dijo el doctor de las filosofías orientales que veían la percepción del yo como meterse con el ego, ok. que eso ya iría hacia el narcisismo. Y está padre ese cuestionamiento sobre el egocentrismo, porque de hecho tampoco lo habíamos mencionado anteriormente y no lo habíamos metido en este capítulo, y que al final del día, ¿hasta qué punto se podría manejar que es egocentrismo? Yo considero que llega un punto en el que si yo siempre estoy pensando en el otro, o que puedo intentar ser empática e intentar no lastimar a otros o llegar al punto de agresividad, ya me considero que no soy una narcisista o que intento no ser egocéntrica, pero en el hecho de tener metas o ciertas valoraciones de mí misma, creo que me siento en equilibrio. No sé qué piensas, Carlos. A mí me parece que parte de lo que a veces se nos olvida, bueno, hablaré en primera persona, parte de lo que a veces se me olvida es que en realidad todos son opiniones y por lo tanto quitaría a lo mejor de esto las leyes físicas, ¿no? Como la ley de la gravedad, ¿no? Ahí es un hecho, pero en general cuando hablamos como de lo que nos conviene hacer, lo que nos conviene pensar, a veces se nos olvida que son opiniones y que lo que a mí me puede ser de ayuda no necesariamente al otro le sirve. A lo mejor al otro le sirve justo la perspectiva opuesta. Y si lo que a mí me ayuda
me permite no hacerme daño ni hacerle daño a otros de manera física, de manera emocional y conscientemente, sí, con dolo. Es decir, si lo que yo pienso me permite, además de sentirme bien conmigo, no hacerme daño ni hacerle daño a otros, es válido lo que estoy pensando. La problemática radica en que si a mí, por ejemplo, me hace bien el té de hierbabuena, llega un punto en el que se me olvida que quizás solo me hace bien a mí y entonces, sin darme cuenta, a veces trato de imponerle té de hierbabuena a todo el mundo. ¿Por qué? Porque así debe ser, porque el té de hierbabuena te hace bien. Pero en realidad, no sé, a lo mejor solo me hace bien a mí y a lo mejor al otro le da diarrea, ¿no? Entonces, me parece que hay distintas posturas con el tema de la autoestima y hay muchas críticas a favor y en contra. Bueno, generalmente críticas hacia lo negativo, ¿no? Hay muchas críticas y hay muchas perspectivas que apoyan la autoestima. ¿Cuál puede ser una de las principales críticas que yo, Carlos, personalmente creo que puede venir con el tema de la autoestima? Que a veces se torna una perspectiva individualista. Es decir, una perspectiva de, bueno, voy a trabajar en mí y a veces el otro como que desaparece un poquito. No del todo, porque a veces lo que diga el otro de mí, pues sí que siendo algo que contribuye o afecta mi percepción de mí. Pero el otro se convierte más como en una herramienta, como en un espejo a partir de lo cual me puedo ver y ver si voy bien, ¿no? Y entonces a veces la perspectiva de autoestima puede ser una perspectiva muy individualista, sin quererlo, pero se puede traducir en ello. Entonces, hay ocasiones en donde a algunas personas lo que les hace bien es pensar en sí, pensar en el futuro, pensar en cómo hacerle para seguir caminando por este camino que decidí. Sin embargo, hay otras personas que eso les genera mucho ruido. Estar pensando en qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 3 meses, qué va a pasar en 3 años. Y entonces a esas otras personas lo que justo les hace bien es dejar de pensar en eso y Sí. tratar de ir vislumbrando el día a día con lo que traiga, con lo que venga, sin prestar tanta atención ni a cómo se ven, ni a cómo les ven los demás. Pusiste el ejemplo del cumpleaños. Hay gente que le entusiasman los cumpleaños porque es una celebración de un día importante para esa persona y que ama los cumpleaños y los cumpleaños le motivan y se entusiasma cuando viene el cumpleaños. Y tenemos otro grupo de personas, y estoy minimizando porque hay 250,000 distintos grupos, pero Sí. tenemos otro grupo de personas que odian los cumpleaños porque es una constatación de que les queda un año menos de vida, ¿no? Porque es una constatación de que se van haciendo más grandes y de que se van acercando a la muerte. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues yo creo que los dos. ¿Cuál postura es mejor? Pues depende de cada persona, A quien le funcione. a quien le funcione. Y entonces, ¿cuál es la problemática y por qué a veces estamos dialogando y hay tantos debates? Porque se parte de la idea de que hay una verdad y que esa verdad tiene que ser la que aplique para todos. Y por eso creo que en muchas ocasiones temas que se convierten en debates no tendrían por qué ser debatibles. Es como decir, ¿qué es más padre, el rojo o el azul? Pero ¿por qué tendría que haber uno que sea más padre? Si a lo mejor solo son colores y a veces solo son opiniones. Entonces, a mí, en términos generales, lo que me parece, honestamente, hablo a título personal, es que hay un grupo maravilloso de personas a las que les funciona pensar en la autoestima y trabajar en la autoestima y que intentan hacerlo sin convertirse este, en egocéntricos, ¿no? ¿Qué sería egocéntrico? La persona que piensa solo en sí, en primera, segunda, tercer lugar, y al final de repente piensan en el otro, pero más como algo que le puede servir a esa persona. O sea, es como una herramienta. El otro no cuenta, el otro no sirve, es más que como objeto. Eso sería ser egocéntrico.
Y hay otro grupo maravilloso de personas a las que les funciona mandar al bote de la basura el término de autoestima y que les funciona a lo mejor simplemente ir viendo la vida conforme viene, afrontándola como viene y tratando de ir asumiendo ciertas responsabilidades y a partir de ello sentirse mejor. ¿Cuál es la mejor perspectiva? No la Pues hay una no mejor. sé, Ujú. no hay quizá una mejor, depende. A lo mejor a ti te funciona lo que tú defiendes, a Héctor le funciona lo que él defiende, y no habría una necesidad real de que asumieran una postura diferente. ¿Para qué entonces dialogamos? Porque el diálogo a veces nos permite ver puntos que no habíamos visto. Y quizá no de forma inmediata, sino a lo mejor con el paso de los días, de las semanas, de los meses o de los años, algo de lo que el otro dijo lo empiezo a incorporar en mi propia perspectiva. Esto se conocería como mi propia filosofía, mi propia forma de ir preguntándome y respondiéndome cosas. Entonces, por eso me parece que los diálogos de temas que a veces como se debaten, el diálogo puede ser interesante. Lo que a veces veo raro es que todo se convierte en debate desde una perspectiva de hay una verdad y tenemos que llegar a ella, cuando en realidad pues hay tantas verdades como personas hay en el mundo. No tengo el número exacto de cuántas personas somos. Creo recordar que somos 7.000 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, podríamos decir que hay 7.000 millones de verdades Claro. existentes. Pero Entonces, no tengo... Dime. no, perdón, aquí al final del día estamos en una situación de funcionalidad para cada individuo. Entonces, mientras a mí me funcione un concepto o un contexto de esta ideología, en mi contexto, obviamente, es funcional y yo sigo funcionando bajo este esquema. Si a Héctor, por ejemplo, le funciona y le es práctico esta ideología y este contexto y ha mantenido así y está funcionando bajo ese esquema, ¿no? Porque pues no le pide nada a otros, es autosuficiente y siempre ha sido así consciente. Entonces, ¿qué pasa con otra persona que tiene a lo mejor, porque sí hay una situación donde no hay una valorización de sí mismo y no hay una situación de que inclusive se siente victimizado, se siente sin la fuerza de cuidarse de sí mismo y aparte no se siente con la situación de poder cuidar a otros, no sé, y hay muchas personas así. Yo creo que por eso en ese punto hay una situación de cuidado o protección que necesitamos de tener consciente o que yo considero que la autoestima de cierta manera tendríamos que tenerla en algún punto focal para decir que sí hay ciertas personas que no pueden ni son funcionales con su vida porque no se valorizan ni siquiera en un grado de decir que están funcionando o que están haciendo las cosas como por ejemplo Héctor, que por lo menos a lo mejor en el concepto de autoestima no lo tiene, pero está generando y está escalando y está poniendo y acomodando y solucionando sus problemas que le van tocando al día. Pero hay personas que ni siquiera eso pueden hacer. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas personas que no se valorizan y ya no tienen ni siquiera la capacidad de hacer estos mecanismos de solucionar sus problemas del día a día? Uh-huh. Bueno, es que ahí a lo mejor no estaríamos hablando como tal de autoestima, a lo mejor estaríamos hablando de autocuidado. Uh-huh. Es decir, a lo mejor antes de verlo como algo tan complejo como la autoestima, podríamos simplemente tratar de ayudarles a que tengan cierto autocuidado. Y a lo mejor ya con ese cierto autocuidado, después se puede definir qué le puede servir. Si ceñirse a la autoestima y a ciertos parámetros o bloques que la conforman y ver cómo trabajamos con todos ellos, o ceñirse a no tenemos una misión previa en nuestra vida, a lo mejor hay que irla asumiendo conforme viene, hay que buscar ciertas responsabilidades que nos hagan sentir bien, pero creo que eso sería un poco como un paso 2 y el paso 1 sería como nociones básicas de lo que se conoce como autocuidado. Okay. Y aquí también habría una cuestión que es, bueno, es que hay que intentar ser funcionales. Y entonces muchas perspectivas filosóficas preguntarían, ¿y por qué tendríamos que ser funcionales? ¿A quién le estamos sirviendo cuando somos funcionales? Porque a lo mejor pues tienes que trabajar, o sea, tienes que ser funcional para alguien. Pero ¿por qué tendría que ser funcional para alguien?
Bueno, es que hay que intentar valorar la vida, pero ¿por qué tendría que valorar la vida? Bueno, es que porque la vida es valiosa, pero ¿por qué tiene que ser valiosa? Es decir, muchas veces terminamos un poco como profundizando cognitivamente en nuestras ideas, pero llegamos como hasta cierto tope y ya luego ya no nos preguntamos más, porque a veces ya no hay respuestas o no están muy claras y entonces decimos, no, no, bueno, eso ya luego me lo pregunto, me quedo por el momento aquí y es válido también. El chiste es, creo yo, honestamente, que identifiquemos que hay como ciertas necesidades básicas de autocuidado que hay que trabajar, que una vez que se trabaje, a lo mejor ya podemos llegar a algo, un pensamiento más complejo para ver si nos late o no nos late el tema de la autoestima. Si no nos late, pues nos vamos a algo más, una perspectiva más filosófica. Si sí nos late, nos vamos a una perspectiva a lo mejor más psicoterapéutica, más específica, más objetiva, más con tareitas, o pequeñas actividades más claras. Y a lo mejor, luego de que hagamos todo esto, podemos llegar a un nivel de autopercepción tal o autoanálisis tal, igual y nos podemos empezar a cuestionar el tema de la funcionalidad, el tema de valorar la vida, el tema de, porque se parte mucho de la idea de, no, no, es que necesitamos que estés bien para que puedas ser funcional. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, pues No, no ser funcional, es pues que, también es se que vale. es funcionalidad para quién. Si es para uno en cuestión de autocuidado y eso ya funciona para mí, ¿no? Pero si Ujú, quieres, ujú. si otra persona está manejando en una funcionalidad para otros o para la sociedad, ¿por qué tendría que ser así? Y al final del día, yo también me cuestiono mucho, sobre todo entre el valor, la valorización de la vida, sobre que muchas personas inclusive se niegan a la realidad de que todos vamos a morir en un determinado momento. Entonces, Claro, o puedes asumir más valor a eso o menos valor de cierta manera. Entonces, dependiendo claro. de tu perspectiva hacia dónde te quieres dirigir o cómo te quieres manejar o qué sensación te provoca, porque a lo mejor hay una situación de provocarte demasiada ansiedad que no puedes con ella y por eso lo evaden, o una sensación de que entonces mi vida ya no vale nada, o mi vida vale demasiado porque se va a acabar. Entonces entra en esta situación de finitud y una perspectiva de cada individual de cómo te provoca o qué emociones te provoca y qué es lo que te puede, qué idea te vas a casar para que tú puedas seguir con tu vida en este momento y seguir actuando, ¿no? Y seguir trabajando para ti o para lo que te gusta. Entonces, yo creo que sí es un punto focal el que no te tengas que amarrar a una situación sistémica de funcionalidad hacia otro, sino una funcionalidad propia. Le digo, tal vez me tachen de narcisista, pero, pero es una situación de qué te es funcional, porque al final del día podríamos tacharnos de egoístas. En algún punto, Héctor también podría tacharse de egoísmo porque solamente hace ciertas cosas sin punto de situación, pero también hay una situación de egoísmo sano, porque tienes que cuidar de ti mismo y nadie va a venir a cuidar de ti. ¿Y qué es un punto de egoísmo? Está entre el egoísmo sano y está entre que también aprendes a ser empático con otros, porque cuando ves, si todavía tienes la capacidad de ver a un perrito sufrir que tiene hambre y te sientes conmovido por ello, yo creo que ya podríamos estar de otro lado, ¿no? Y no estar en una situación patológica narcisista. ¿O tú qué dices, Héctor? Ya no has hablado. Cuéntanos un poquito. Mm, yo lo veo todo desde el sentido de que lo que tiene más importancia sobre todo es que la biología mm, no podemos pasárnosla por alto en el sentido de que somos animales que necesitamos cubrir nuestras necesidades. Entonces yo digo que haya bien enfocado lo que es el autocuidado, que se podría decir, ya que si no te cuidas, pues si no comes, pues vas a sentir hambre, vas a sufrir. Si no tomas agua, vas a sentir sed, vas a sufrir. Y pues al final de cuentas, tu propio organismo es el que te dice que te cuides. Entonces, digamos, ya una vez y conforme vas escalando en las necesidades que tienes que cubrir, vas ignorando las que ya cubriste.
Y bueno, al menos ahí ya estaba divagando dentro de mí, que mm, eso de cierta forma pues es lo que nos permite tener este tipo de discusiones, Ujú. que podemos ignorar las cosas básicas ya una vez que las cubrimos. Claro. Mm, bueno, sí, eso era lo que estaba pensando ahorita. Está bien, muy interesante. Padrísimo. Pues me parece que por hoy Sí, yo creo que ya sería llegamos todo. Ya a abarcamos muchas situaciones. Si quieren que sigamos hablando de esto o de otros temas, yo creo que pueden escribirnos aquí abajo, compartirlo. Creo que fue muy interesante esta plática. La verdad, no he escuchado como pláticas referente a este tema como la que se tuvo hoy. Entonces, siempre como de diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista es lo que se agradece. Por lo menos hay una situación de una plática totalmente diferente y eso está súper padre. Muchas gracias por habernos acompañado y pues cualquier situación, escríbanos, mándanos mensajito, acuérdense de compartir y recuerden que a psicología y a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Besitos. Vaya, cuídense.